Bueno, hoy estamos llegando al final de la serie que comenzamos hace ya más de un mes. La serie sobre la identidad. Si pueden poner por favor la presentación. La serie que hemos titulado ¿Quién te crees que eres? Y la idea es afirmar nuestra identidad, afirmar lo que somos en Cristo. Hemos dicho varias cosas que esperamos que hayan sido de mucha bendición, de ánimo, de desafío para cada uno de ustedes. Y como decíamos, vamos a finalizar hoy. Hemos dicho, por ejemplo, que hemos sido asombrosa y maravillosamente creados y que esa es como el punto de partida de nuestra identidad, el hecho de que somos maravillosamente asombrosamente creados por Dios. Hemos dicho también que la mentira del diablo y del mundo, el engaño a que somos expuestos, bombardeados continuamente, terminan distorsionando y como apagando la identidad de lo que somos en Dios, la identidad con la cual Dios nos creó, y nos hace que busquemos esa identidad en cosas que no son adecuadas. Y esa es parte de la problemática, yo creo, que tenemos todos, cristianos y no cristianos, por igual. Hemos dicho que en Jesús en Jesús reencontramos esa identidad con la cual Dios nos creó, y que es a través de Jesús que Dios nos adopta como sus hijos, nos hace parte de su familia, nos libra de cosas como la culpa, la condenación. En Jesús somos aceptados y somos justificados. Y hoy llegamos como a la cúspide de todo lo que estamos diciendo, porque vamos a estar hablando sobre el amor y el hecho de que somos profundamente amados por Dios. Somos profundamente amados por Dios. Qué bueno que podemos hablar del amor de Dios en una época como esta, en la época navideña. Qué bueno que podemos celebrarlo con símbolos muy concretos, ¿verdad? Las velas encendidas y todo eso. Qué bueno poder celebrar el hecho de que somos profundamente amados por Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, casi que no hace falta decir más. Dios nos ama y punto, ¿no? El amor de Dios es la esencia de una identidad sana. Y podríamos decir que todo lo que hemos estado predicando, que somos aceptados, que somos justificados, que Dios nos ha perdonado, nos ha hecho parte de su familia, somos sus hijos, son expresiones del hecho de que Dios nos ama profundamente. No es un secreto para nadie, yo creo, para nadie aquí, que Dios nos ama, ¿verdad? No es algo nuevo que tenemos que aprender. El problema es que muchas veces hay una brecha, a veces bastante grande, entre lo que sabemos aquí y lo que vivimos aquí. Entre lo que conocemos, lo que hemos oído, lo que hemos leído, y cómo vivimos nuestra vida en el día a día. A veces son cosas muy diferentes. La palabra amor es una palabra universal en todos los tiempos. De alguna manera, yo creo, el ser humano tiene la noción de que el amor es el principio fundamental del universo, de la existencia. Ahora y siempre las canciones hablan sobre el amor, ¿verdad? Se escriben canciones que dicen, todo lo que necesitas es amor, el amor hace que el mundo dé vueltas, etc. Y lo paradójico es que se habla de amor en un mundo desalmado, en un mundo hambriento de amor, en un mundo donde vemos todos los días evidencias de justamente todo lo contrario. Hay odio, violencia, relaciones rotas, soledad. Y yo creo que aún entre cristianos a veces hay hambre de amor. Hablamos del amor de Dios, sabemos y leemos en la Biblia que Dios nos ama. Yo crecí en un hogar cristiano y desde niño aprendí ese canto tan conocido, Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así, ¿verdad? Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. Pero cuán difícil es a veces, cuánto nos cuesta vivir el amor, vivir en el amor de Dios.
Un hombre, un consejero cristiano reconocido que ha escrito varios libros de consejería, dice que hace muchos años llegó a la conclusión, escribe en uno de los libros, llegó a la conclusión que las dos causas mayores de problemas emocionales entre cristianos son, por un lado, la falta de entender, recibir y vivir la gracia, el perdón y el amor incondicionales de Dios. Y la falta de dar ese amor a otros. Desafortunadamente es así. Y lo que yo quisiera en este tiempo es tratar de mirar qué nos dice la palabra de Dios sobre cómo vivir, cómo experimentar el amor de Dios en nuestro día a día. Para eso quisiera que me acompañen a leer la primera epístola de Juan en el capítulo 4. Primera de Juan 4, que está aquí creo que está aquí, ahí lo tenemos. ¿Si alcanza a leer? Sí, vale. Primera de Juan 4, vamos a comenzar en el versículo 7 hasta el final, hasta el versículo 21. Y dice así la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues así como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Juan, el apóstol, comienza diciendo amados. Y estoy casi seguro que él no está tanto diciendo yo os amo, mis amados. Lo que está diciendo es amados de Dios, amados por Dios. Como hemos dicho tal vez tantas veces en las últimas semanas, los últimos meses, somos hijos amados de Dios. Cuán difícil es a veces escuchar ese susurro de Dios diciéndonos al oído, te amo, eres mi hijo amado. En un mundo lleno de voces que gritan por todos los lados, no eres atractivo, no das la talla, no vales para nada. Eres un ser despreciable, un don nadie, a menos que puedas demostrar lo contrario. Esas voces a veces son tan fuertes y tan persistentes que la mayoría de las veces terminamos creyéndolas. El amor es un tema bastante prominente en Juan. Aún en este pasaje, aunque en este pasaje Juan está haciendo el énfasis y está hablando de que porque Dios nos ama, debemos amarnos entre los hermanos, debe haber amor mutuo entre los hermanos. Nos habla de que el amor de Dios es la base de ese amor mutuo. Y hay varias cosas que dice acerca del amor de Dios aquí que yo quisiera mirar esta mañana. Por lo menos 3 cosas. La primera es que Dios es el origen
del amor. Una de las verdades más hermosas, significativas de la Biblia es que Dios es amor. Y cuando la Biblia dice, cuando Juan dice Dios es amor, no está diciendo, yo creo, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Dios es muchas cosas más. Dios es santo, es justo, es soberano. Pero yo creo que lo que Juan está diciendo aquí es que Dios es amor significa que amor está impregnado en todo lo que Dios es y en todo lo que Él hace, en todos sus planes, sus propósitos, en todas sus obras. En todo esto hay amor, está presente el amor de Dios. El amor es una manifestación del ser interior de Dios. Dios es amor, significa que Dios es el origen mismo del amor. Por eso es que Juan, un poquito más abajo, dice que el amor consiste no en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros. Dios tomó la iniciativa del amor. Si Dios no hubiese tomado la iniciativa en amarnos, no existiría el amor. No podríamos amar. Podemos amar solamente porque Dios nos amó primero, porque Él tomó la iniciativa. Entonces Juan dice, porque Dios es amor y porque nosotros somos de Él, porque conocemos a Dios, el amor debe ser la marca que nos distingue. El amor debe ser el aire que respiramos, debe ser el lenguaje que hablamos, la tonada que cantamos. El amor debe ser el dinero, digamos, con el que nosotros nos desenvolvemos en la vida. Notemos que el pasaje cuando Juan dice, amados, amémonos, no está diciendo, amémonos unos a otros para que Dios nos ame. Está diciendo, ya que somos amados de Dios, entonces lo más natural es que amemos a los otros, es que nos amemos unos a otros. Y Juan dice que el amor halla su expresión máxima en el sacrificio de Cristo. Cuando dice que en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cuando dice Hijo único, está diciendo que Dios dio lo mejor que tenía a su Hijo, dio el regalo más precioso. Y en un sentido, Dios se dio a sí mismo. Es como esa famosa canción de Carlos Wesley que dice, maravilloso amor, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, mueras por mí? Notemos también que hay un intercambio glorioso. Dios envía a su Hijo a morir para darnos vida. Y siendo Jesús puro y sin mancha, se hizo pecado para limpiarnos del pecado. Y muchos autores, no solamente Juan, de la Biblia, hablan de lo mismo. Juan mismo dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Luego Pablo dice, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Gálatas dice que habla de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego Juan dice, no en la epístola, pero en el Evangelio dice, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y por supuesto está Juan 3:16, ¿verdad? Que todos sabemos, que todos podríamos recitar, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Juan dice que el amor consiste en que Dios nos amó primero, está diciendo que nosotros no hemos hecho nada para que Dios nos ame. El amor de Dios es un acto libre, espontáneo, un acto inmotivado. Dios nos ama porque a Él le place, porque Él es amor, y punto. Ahora, saber que somos amados
saber que todo lo que Dios hace está impregnado de amor, significa que en todos los momentos, en todas las circunstancias de nuestra vida, el amor de Dios está presente. Incluso en momentos cuando no podemos entender el cómo y el porqué de las cosas que Dios hace. En momentos difíciles podemos estar seguros que Dios nos ama. Entonces Dios es el origen del amor. El amor se origina en Él porque Dios es amor. El amor es parte de su esencia. Pero luego Juan habla también de permanecer, de permanencia. Y básicamente lo que él dice es que si queremos vivir en el amor de Dios, el secreto está en permanecer. Esa palabra permanecer es una palabra clave en Juan. Es el que, de todos los autores del Nuevo Testamento, el que más usa esta palabra permanecer. Tal vez nos viene a la mente ese pasaje en Juan 15 donde habla, ¿no? de la vid, de las ramas, y dice que necesitamos permanecer en el Señor porque separados de Él nada podemos hacer. Ahora Juan está escribiendo aquí a un grupo de iglesias y le está escribiendo para combatir, para advertirles, para preparar a los cristianos contra varias enseñanzas falsas. La mayor de ellas, yo creo, el gnosticismo, una secta que se apropiaba de la palabra de Dios para buscar y tratar de descubrir verdades ocultas, verdades secretas, místicas sobre Dios. Algo así como lo que uno ve cuando ve la película El Código Da Vinci. Y Juan dice que la vida de la fe del cristiano es mucho más que conocimiento, ¿no? Porque el gnosticismo significa conocimiento, pero Juan dice la vida de la fe, la vida del amor de Dios es mucho más que conocimiento intelectual o místico. Se trata más bien de una relación profunda, de una unión íntima con Dios que afecta todas las áreas de mi vida. Así como en Juan 15 que mencionamos ahora, dice Juan que la rama tiene que estar conectada a la vid para dar fruto, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y Juan dice que esta permanencia es una permanencia mutua. Tanto yo permanezco en Dios, como Dios permanece en mí. Dice Juan que Dios nos ha dado de su Espíritu. Aquí en esto del amor interviene realmente toda la Trinidad, porque hemos dicho que Dios es el origen del amor, es que toma la iniciativa, pero el Hijo de Dios es el que hace el amor de Dios una realidad en nuestras vidas. Pero luego Pablo dice que el Espíritu Santo es el que aplica ese amor de Dios en nuestras vidas. Él dice en Romanos que el Espíritu Santo, o que Dios más bien ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y luego Pablo mismo en Efesios ora que los cristianos seamos fortalecidos con el poder del Espíritu en el hombre interior, para que arraigados y para que cimentados en amor podamos comprender toda la dimensión del amor de Dios por nosotros. Entonces es una permanencia mutua. Permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Y Juan habla de varias condiciones o evidencias de esta permanencia en el amor de Dios. Habla del amor mutuo entre hermanos. Habla de la confesión y el testimonio de Cristo como Hijo de Dios y como Salvador del mundo. Y luego llega el versículo 16 y dice así: nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Ahora, el problema es que, como ya hemos dicho, es que nos cuesta a veces creer que somos amados. Nos cuesta creer que somos amados porque vivimos en un mundo donde el amor no es gratis, donde el amor cuesta. Un mundo donde el amor tiene que ser comprado, tiene que ser ganado o merecido. Pues para creer y para permanecer en el amor de Dios necesitamos
sofocar las voces del mundo que nos dicen, eres un fracaso, no sirves para nada, no das la talla. Si quieres ser alguien, tienes que probarte a ti mismo. Y necesitamos crear espacios lejos del mundanal ruido, lejos de las distracciones, lejos de las ocupaciones, lejos del engaño que hay en el mundo, para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar a Dios diciéndonos al oído, eres mi hijo amado, te amo. Yo tengo en casa una de esas afeitadoras eléctricas y muchas veces, varias veces por lo menos, cuando estoy afeitándome, Gail me va diciendo cosas que yo no entiendo. Yo escucho un balbuceo, pero no entiendo. Y entonces varias veces tengo que decirle, mira, no me hables cuando me estoy afeitando, o por lo menos asegúrate que yo entiendo, que yo escucho lo que me estás diciendo. Y a veces no ocurre así con el mundo. Hay tanta distracción en el mundo, tantas cosas, tanta información y tantas cosas que se dicen que estas cosas apagan la voz de Dios. Y por eso a veces nos cuesta creer el amor de Dios y vivir en el amor de Dios. Hay una historia de un monje, o más bien de un hombre de ciudad, un cristiano, que fue a visitar a un monje de estos ermitaños porque el hombre estaba muy frustrado, veía que su vida espiritual estaba estancada, que no conectaba con Dios. Y bueno, cuando este hombre le contó toda su situación al ermitaño, el monje fue y trajo un recipiente y una jarra de agua. Y el hombre comenzó a vaciar el agua en el recipiente y le pidió al hombre que se mirara en el agua. El hombre, pues por supuesto no se podía ver, el agua estaba pues muy revolcada, estaba salpicando. El monje le dice al hombre, así pasa, es lo que pasa, hay tanta distracción, tanto que está ocurriendo, tanta información que no puedes ver el rostro, no puedes verte como un amado de Dios. Pero un momento después, cuando el agua entonces se calmó, ya fue posible para el hombre ver su rostro en el agua. Y yo creo que es lo que pasa con nosotros. En medio de todo el agite que hay en el mundo, a veces nos cuesta vernos, nos cuesta sentirnos como hijos amados de Dios. Y por eso necesitamos permanecer, por eso necesitamos encontrar espacios de quietud donde podemos apagar las voces del mundo y podemos escuchar la voz de Dios diciéndonos al oído, te amo, eres mi hijo amado. Permanecer, necesitamos permanecer en el Señor. Pero luego Juan habla también de la perfección. Habla de perfección. Y entonces él dice, ahí está. Juan, vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es aquí está refiriendo a Cristo, así somos también nosotros en este mundo. En el amor, en el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Juan entonces nos dice que es a través de esa permanencia en Dios y en su amor que Dios perfecciona su amor en nosotros. Aunque la palabra perfección significa algo que está completo, que está acabado,
aquí creo que la idea de Juan es que es algo que Dios está y continúa haciendo en nuestra vida. Dios está perfeccionando cada día ese amor en nosotros. Y él menciona por lo menos dos efectos de ese perfeccionamiento del amor de Dios en nuestra vida. En primer lugar, dice que el perfecto amor nos produce confianza. Y confianza de cara al juicio final, de cara a la culpa, a la condenación. Porque dice que somos como Él es, como Jesús es. Así como Él es, también nosotros somos en este mundo. La perfección del amor de Dios nos produce confianza porque si somos como Cristo, entonces somos justos, hemos sido revestidos de la justicia de Dios. Dios está formando su carácter en nosotros y somos en un sentido como Cristo en este mundo. Pero el segundo efecto del que habla Juan es que el perfecto amor echa fuera el temor. Temor es sin duda un sentimiento, una experiencia humana universal. Todos enfrentamos temor en diferentes épocas de nuestras vidas, tal vez constantemente en algunos casos. Pero, y muchas veces con este tema de la identidad hay mucho temor, porque a veces no nos sentimos seguros de quiénes somos. A veces tratamos de buscar sentido de valía en los lugares equivocados. Y cuando no la hallamos, entonces nos da temor. Se dice que el temor nos invade cuando nosotros perdemos el control. Cuando sentimos que ya no tenemos la sartén por el mango. Cuando alguna situación se sale de nuestras manos, entonces sentimos temor. Y hace algunas semanas estuvimos hablando de maneras inadecuadas de relacionarnos con Dios. De hecho, alguien ha dicho que las religiones, la motivación detrás de las religiones es el temor y el afán de controlar a Dios, ¿no? Porque cuando tenemos temor, porque hemos perdido el control, queremos retomar el control otra vez. Hace algunas semanas estuvimos hablando de maneras inadecuadas de relacionarnos con Dios, que son motivadas por el temor o que nos llevan al temor. Por ejemplo, a veces concebimos la vida cristiana, a ver si esto funciona, ahí, como un vivir bajo Dios. Y vemos la vida cristiana como una serie de normas, de reglas, de estipulaciones, de mandatos. Y nuevamente caemos en el legalismo. Vemos a Dios como un juez. Dios es un juez que está listo a darnos caña, a condenarnos. Y eso produce entonces temor al juicio. Pero algunas otras veces concebimos la vida cristiana como vivir para Dios, hacer muchas cosas para Dios. Y caemos en el activismo. Vemos a Dios como un jefe estricto, ¿no? Un jefe imparcial, un jefe que es, digamos, workaholic, ¿no? Adicto al trabajo. Y entonces tenemos temor a fallar. Tenemos temor a que no hagamos suficiente. Y muchas otras veces concebimos la vida cristiana como un vivir de Dios, como la vida cristiana consiste en hacerse al mayor número de bendiciones y promesas y dones de Dios, ¿no? Entonces nos volvemos consumistas, queremos agarrar, echar mano de todo lo que Dios tiene para darnos, ¿verdad? Y Dios entonces se convierte como una especie de papá Noel, ¿verdad? El problema es que cuando Dios deja de darnos, entonces tenemos temor y nos preguntamos, ¿qué será lo que yo he hecho mal? Que Dios no me da más, ¿no? ¿Qué será lo que he hecho? Que Dios ha cortado el chorro, ¿no? Pero
también está la vida con Dios, la vida con Dios. Una vida donde yo disfruto de una relación íntima, vital y creciente con Dios, donde Dios es mi Padre celestial, que está cercano, que es amoroso, mi Padre que me ha perdonado, que me acepta, que no me condena, que tiene propósitos inimaginables para mi vida. Una vida donde no hay temor, porque hay cercanía, porque hay confianza. No hay temor porque yo soy aceptado tal como soy. No tengo que hacer nada para que Dios me ame o para que me ame más. No hay nada que yo haga que Dios me ame menos. Dios me ama y punto. Soy su hijo amado. Y yo creo que nuestra labor como pensando en el liderazgo, pensando en el discipulado y todo esto, nuestra labor a veces no consiste en decirle a la gente lo que tiene que hacer. No consiste en decirle, ve y evangeliza, o haz el devocional más, o ora más, tienes que orar más. Solo hay una cosa que yo creo que tenemos que hacer con otros, y es decirle, ama a Dios más. Apégate más a Dios, permanece en Dios, porque todo lo demás fluye de ahí, de mi relación con Dios. Y es en esa relación con Dios donde Dios seguramente con mucha ternura te dirá, hijo mío, tienes que orar más, o tienes que, nos dirá lo que tenemos que hacer. Juan termina como comenzó, diciendo que si tenemos el amor de Dios en nuestra vida, entonces lo más obvio y lo más natural es amar al hermano. El gran mandamiento, sabemos, es ama a Dios y ama a tu hermano. El amor al hermano es lo que hace concreto, lo que hace manifiesto el amor de Dios en nuestra vida. Si alguno dice Juan, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y eso es una declaración muy, muy seria. No sé si vosotros sabéis la diferencia entre un lago y una laguna. Bueno, yo lo investigué un poco en Google y dice que un lago recibe agua, pero también da agua, ¿verdad? Una laguna no, una laguna recibe agua, pero está estancada. Y creo que cuando Juan habla de ser perfeccionados en el amor de Dios, está hablando de un amor, de que ese amor que Dios me da fluye a través de mi vida hacia otro. No es un amor que se estanca en mi vida, pero que fluye hacia otros, que cobija a otros, que llega a otros, ¿verdad? Y está continuamente, ese amor continuamente renovándose en mi vida. Y así debemos ser lagos, ¿verdad? Que recibimos el amor de Dios, pero que damos el amor de Dios. Yo creo que eso es parte de lo que Juan nos está diciendo. Ya para terminar, quisiera que pensáramos un poco en algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es algo nuevo que Dios te ha hablado sobre su amor hoy? El tema del amor de Dios a veces es un tema tan trillado, ¿verdad? Hablamos tanto del amor de Dios, pero ¿hay algo nuevo que Dios te ha dicho sobre su amor en este tiempo? ¿Qué ajustes prácticos necesitas hacer en tu vida para permanecer en el amor de Dios? ¿Qué ajustes en términos de tiempo? ¿Qué ajustes en términos de espacio necesitas hacer para cultivar esa permanencia diaria en Dios y en su amor? A veces necesitamos decisiones muy concretas y muy radicales, ¿verdad? Para que esto se haga una realidad en nosotros, porque si no se nos va pasando los días y las semanas y los meses y los años, y en medio de el mundo tiene muchas distracciones, ocupaciones, mucho engaño, y nos quedamos ahí en medio de eso. Y en tercer lugar, ¿cómo te ayuda este pasaje de Juan a echar fuera el temor?
¿Cómo te ayuda estas palabras, la palabra de Dios, a echar fuera el temor? En el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a orar un momento y pedir que Dios selle su palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, te damos gracias que tú